Lectura del primer libro de Samuel. Sucedió en aquellos tiempos que los filisteos se reunieron para hacer la guerra a Israel y los israelitas salieron a su encuentro. Acamparon cerca de Eben-ezer y los filisteos en Afec. Los filisteos se pusieron en orden de batalla contra Israel. Se trabó el combate y los israelitas fueron derrotados y sufrieron 4000 bajas. El ejército se retiró al campamento y los ancianos de Israel se preguntaban: ¿por qué permitió el Señor que nos derrotaran hoy los filisteos? Traigamos de Silo el arca de la alianza del Señor, para que vaya en medio de nosotros y nos salve de nuestros enemigos. Mandaron traer de Silo el arca de la alianza del Señor de los ejércitos, que se sienta sobre los querubines. Los dos hijos de Elí, Hofni y Pinhat, acompañaron el arca. Al entrar el arca de la alianza en el campamento, todos los israelitas lanzaron tan grandes gritos de júbilo que hicieron retumbar la tierra. Cuando los filisteos oyeron el griterío, se preguntaron: ¿qué significará ese gran clamor en el campamento de los hebreos? Y se enteraron de que el arca del Señor había llegado al campamento. Entonces los filisteos se atemorizaron. Decían: sus dioses han venido al campamento. Pobres de nosotros, hasta ahora no nos había sucedido una desgracia semejante. ¿Quién nos librará de la mano de esos dioses poderosos? Estos son los dioses que castigaron a Egipto con toda clase de plagas. Cobren ánimo, filisteos, y sean hombres. No sea que tengamos que servir a los israelitas como ellos nos han servido a nosotros. Luchemos como los hombres. Los filisteos lucharon e Israel fue derrotado. Todos los israelitas huyeron a sus tiendas. Fue una derrota desastrosa en la que Israel perdió 30,000 soldados. El arca de Dios fue capturada y murieron Hofni y Pinhas, los dos hijos de Elí. Palabra de Dios. Redímenos, Señor, por tu misericordia. Redímenos, Señor, por tu misericordia. Ahora nos rechazas y avergüenzas. Ya no sales, Señor, con nuestras tropas. Nos haces dar la espalda al enemigo y nos saquean aquellos que nos odian. Nos has hecho el objeto del escarnio y la burla de pueblos fronterizos. Las naciones se mofan de nosotros y los pueblos nos ponen en ridículo. Redímenos, Señor. Despierta ya. ¿Por qué sigues durmiendo? No nos rechaces más, Señor. Despierta. ¿Por qué te nos escondes? ¿Por qué olvidas nuestras tribulaciones y miserias? El Señor esté con ustedes. Del Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo se le acercó a Jesús un leproso para suplicarle de rodillas: si tú quieres, puedes curarme. Jesús se compadeció de él y extendiendo la mano lo tocó y le dijo: sí quiero, sana. Inmediatamente se le quitó la lepra y quedó limpio. Al despedirlo, Jesús le mandó con severidad: no se lo cuentes a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo prescrito por Moisés. Pero aquel hombre comenzó a divulgar tanto el hecho que Jesús no podía ya entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba afuera en lugares solitarios, a donde acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. Que por las palabras del Evangelio se perdonen nuestros pecados. Amén. Nos podemos sentar un momento, por favor. Querida comunidad, nuevamente nos encontramos con la palabra de Dios y pudiéramos resumir la reflexión de la liturgia de la palabra de este día con pocas palabras. En la primera lectura aparece la guerra, esa es como la palabra clave también, guerra entre los filisteos y los israelitas. Aparece un interés del pueblo de Israel hacia Dios, pero con un corazón lejano de Dios. En el Salmo aparece el reclamo de Israel: nos dejaste solos, Señor. Pero es un reclamo sin dejar de creer. Y en el Evangelio, pues nuevamente nos encontramos con la curación. En el caso concreto, la curación de un leproso. De eso trata la palabra de Dios en la liturgia de hoy, en la reflexión de hoy, ¿no? Entonces fíjense que en esta reflexión aparece también el arca de la alianza. Hace rato, quizás ayer, veía esas películas que crecimos con ellas, Indiana Jones y el arca perdida. Y hoy pues leía en la mañana el texto de Samuel y nos hablaba precisamente del arca, el arca de la alianza, ¿no? Del pueblo de Israel. Y esa arca de la alianza, pues lo primero, no es un amuleto, no debió ser un amuleto o no debió ellos haberla visto como un amuleto, ¿verdad? Por eso Dios no se deja manipular. En resumidas cuentas, sabemos que Israel no logra vencer en esta batalla, en esta oportunidad. Entonces, ¿qué representa el arca de la alianza para Israel? El signo más importante quizás de su tiempo, porque representaba la sagrada presencia de Dios en sus tribus, en sus comunidades, la presencia de Dios, ¿verdad? Y no es visto o no era visto como un simple objeto, como lo veían los enemigos de Israel, ciertamente. Representó en ese tiempo un Dios que camina con su pueblo. Por eso ellos mandan a buscar, si escuchamos el relato bíblico, ellos mandan a buscar el arca de la alianza, pero la mandan a buscar como un amuleto, es lo que nos podemos ver nosotros o pudiéramos reflexionar. Entonces, ese signo de la alianza, de ese pacto vivo que Dios ciertamente estableció con Israel, la palabra precisa, el pacto que Dios estableció con su pueblo. Y Dios les recuerda a ellos que es un Dios santo, libre y soberano. Esa arca de la alianza, ¿verdad? Entonces el problema que encontramos aquí en esta reflexión, en esta lectura,
es que el pueblo confunde el signo, ¿verdad? El signo con Dios mismo. Pensaron ellos en ese momento, si traemos el arca de la alianza, ¿verdad? Dios nos dará la victoria. Así, si la mandamos a traer, es seguro que vamos a ganar, ¿verdad? Pero, como les dije, no sucede. Es decir, ¿qué fue lo que hizo el pueblo en aquella época? Especialmente en esa circunstancia, en ese episodio, lo que hizo es convertir el arca en una especie, como lo decía al inicio, de amuleto, una especie de talismán religioso, como nos pudiera pasar a nosotros también con nuestros objetos religiosos. Entonces el texto es fuerte. El arca sí se hizo presente, como lo dice la palabra, pero Dios no respaldó en esa oportunidad al pueblo. ¿Por qué? Porque su corazón estaba lejos de él. Y aquí hay una gran enseñanza para nosotros, actualizando el texto, ¿verdad? Que lo voy a decir ahorita. Recordemos qué había, o qué dice por lo menos la reflexión o la investigación, qué había dentro del arca. ¿Por qué para ellos era tan importante el arca de la alianza para el pueblo de Israel, verdad? Aunque el texto o la palabra no lo detalla, la tradición bíblica, por eso les digo, la investigación bíblica nos enseña que dentro de esa arca habían unos objetos o unas cosas bien importantes. La primera es las tablas de la ley, las tablas de Moisés, vamos a decirlo así, las que fueron escritas por Dios dentro del arca, ¿verdad? También se dice que pues las tablas de la ley significan la palabra de Dios y su voluntad. También se dice que dentro de esa arca estaba el bastón de Aarón, el bastón o la vara de Aarón, y es un signo del sacerdocio legítimo de Israel y de la autoridad por Dios. Y también se dice que dentro de esa arca de la alianza hubo el maná que cayó en el desierto, recordando el pan del cielo, ¿verdad? De la providencia divina. Por eso es tan importante el arca de la alianza, la palabra, el sacerdocio y el pan, ¿no? La palabra, el sacerdocio y el pan. Es un signo maravilloso del pueblo de Israel, de Dios. Entonces, dice la palabra que el pueblo lleva el arca, pero no vive la ley. O sea, tienen el arca, tienen los mandamientos allí, tienen la representación del sacerdocio, tienen el pan caído del cielo, pero no viven nada de esas cosas, ¿verdad? No confían verdaderamente en Dios. ¿Por qué? Porque no hacen la voluntad de Dios, pero sí lo buscaron para ver si les ayudaba en la guerra, ¿no? Y como ya sabemos nosotros, en la primera batalla 4,000 hombres cayeron, en la segunda 30,000, ganando los filisteos, dice la palabra. Entonces, ¿cuál es el gran error del pueblo? Israel cree que puede forzar la acción de Dios usando las cosas sagradas sin conversión. Ese fue el gran problema, el gran error que cometió Israel en su momento. Hay arca, pero no hay fidelidad del pueblo, ¿verdad? Hay rito, pero no hay obediencia a ese rito. Hay simbolismo, pero no hay una verdadera fe auténtica. Por eso, la derrota total de Israel en ese momento. Mueren muchos soldados, mueren muchas personas. Tanto así que dice la palabra, y nombra como que 2 personajes allí, los hijos de Elí, sacerdotes corruptos, ¿verdad? Mueren. Y entonces el arca es capturada, el arca fue secuestrada pues en ese momento. ¿Qué sucede? Que no es solamente, o no fue solamente una tragedia física en ese momento, o una pérdida física, material, la guerra, sino que también es una pérdida espiritual. Se perdió
espiritualmente hablando. Cuando se pierde la presencia de Dios, todo se pierde, absolutamente todo. Cuando se pierde la presencia de Dios, todo se pierde. Entonces, una enseñanza directa para nosotros, actualizando, como les decía hace ratico, cuando iniciaba la reflexión, para actualizarlo en nuestros tiempos, pues esta lectura nos habla a nosotros, a los católicos, a los cristianos, ¿verdad? No basta ir a misa sin conversión, porque yo puedo pensar, yo voy a misa, me va bien, ¿verdad? ¿Cuántas personas venimos? Porque a lo mejor me incluyo yo, que soy el celebrante. Venimos a la misa solamente yo por celebrarla. Me puede pasar, ¿verdad? ¿O cuántos de ustedes vienen a misa? Voy a misa porque eso dice la iglesia, hay que ver misa todos los domingos y fiestas de guardar. Pero vengo a la misa sin conversión, o sea, no estoy convertido. ¿Será que Dios puede escuchar mi oración? Es la gran interrogante que nosotros nos pudiéramos hacer en esta tarde. O sea, no hay un compromiso, pudiéramos decirlo así, ¿verdad? No basta llevar símbolos religiosos si el corazón está lejos. Bueno, pues yo cargo mi rosario aquí en la, ¿cómo se llama? En el cuello o en la mano, pero verdaderamente pues yo lo puedo cargar, pero realmente mi corazón está lejos de Dios. Puedo cargar el rosario aquí, incluso la cruz me puede dar aquí en el pecho y está cerquitica esa cruz del corazón, pero espiritualmente está, como dicen los científicos, a años luz. Yo recuerdo hace mucho tiempo, creo que fue en una parte del mundo donde alguien se identificaba con un objeto religioso, pero que realmente estaba muy lejos, pero muy lejos de Dios. Y no basta invocar a Dios si no vivimos según su palabra. Yo puedo invocar a Dios en una oración, puedo incluso cantar cuando el coro está cantando, y ahí estoy yo pronunciando el nombre de Dios. Pero, ¿qué sucede? Si yo lo invoco pero no vivo la palabra de Dios, pues también estoy como el pueblo de Israel, lejos, totalmente lejos de su presencia. Hay que tener algo en claro, nosotros los cristianos, pues yo creo que la gran mayoría lo tenemos así clarito. Dios no es un objeto. Dios no se usa para mi conveniencia. Dios no debemos verlo así. Dios es alguien a quien se ama, se obedece y se sigue. Fíjense eso tan bonito. Dios es alguien, no es un objeto, una cosa. Dios es alguien a quien se ama, se obedece y se sigue. Entonces yo me puedo con estas tres cosas preguntar: ¿amo a Dios? ¿Obedezco a Dios? ¿Verdaderamente sigo a Dios en la persona de Jesucristo? Entonces, bueno, eso es como la reflexión, diría yo, de esta primera lectura, de esto que nos permite experimentar pues la palabra. Y el Salmo, como les decía, el Salmo es un reclamo a ese pueblo. Señor, pero traímos el arca, ¿por qué no ganamos? Claro, ellos le hacen ese reclamo y no se lo hacen no creyendo. Ellos le reclaman, pero creen, porque a veces también puede suceder, o nos puede suceder a nosotros, que le reclamamos a Dios y ni siquiera tenemos la mínima intención, diría yo, de creer en Él, ¿no? Entonces, el Salmo nos enseña que también nosotros podemos llevar a Dios nuestras preguntas, claro que sí, como Israel, que le preguntó, bueno, pero ¿por qué no ganamos? ¿Qué pasó, Señor? Estamos desconcertados, ¿verdad? Claro que sí, nosotros le podemos presentar al Señor nuestras derrotas, nuestros fracasos, pero la fe no de ninguna manera va a callar el dolor, ¿verdad? Sino va como a presentarlo delante del Señor. Así de sencillo. Por eso la palabra de Dios, como le respondíamos nosotros en el Salmo: Señor, redímenos, redime a tu pueblo por tu misericordia.
Y eso es lo que nosotros le pedimos a Dios en esta tarde, que también redime nuestro corazón, que nosotros obedezcamos, que nosotros sigamos verdaderamente al Señor, su camino y su palabra, con fe, con una fe auténtica y de conversión. Bueno, y finalmente, en el Evangelio que nosotros escuchamos hace un momentico, pues también aparece el Evangelio de Marcos. Y desde el punto de vista teológico, vamos a decirlo así, pues aparece un Dios que toca y que sana, que toca y restaura, que toca y que cura. Desde el punto de vista, como lo digo, teológico, este pasaje de la Biblia nos revela el corazón mismo de Dios, en Dios, en el Señor. Él nos dice que Él no permanece lejos de nosotros, no permanece distante de nosotros, no está lejos de la miseria humana, sino al contrario, Él se inclina, se deja tocar y toca. Nos toca a nosotros, nos toca con su palabra, nos toca con la Eucaristía, nos toca con la oración, nos toca con la confesión, incluso también, cómo no, nos toca cuando nosotros hacemos de corazón los actos de caridad. Y es cuando Dios verdaderamente sana y limpia, purifica. Entonces, aquí nosotros también encontramos una verdad central de la fe cristiana, porque lo que hizo Jesús, que leía otro comentario, pues dice que fue algo descabellado para la época, tocar a una persona impura, como la lepra, ¿no? Como la persona que llevaba esa enfermedad de la lepra, que era una persona considerada impura, y eso pues era descabellado, fue descabellado lo que hizo Jesús. Él tocó a esa persona para que quedara limpia, para que quedara libre, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Dios no se contamina con el pecado del hombre, porque a veces pensamos eso. Fíjense cómo está Dios cerquitica de nosotros cuando nos confesamos. Cómo Dios está tan cerquitica cuando nosotros comulgamos. Cómo Dios está tan cerca cuando nosotros hacemos oración. Y está cerca de nosotros, que somos pecadores. Él no se contamina con el pecado del hombre. Es el hombre, ¿verdad?, el que es purificado cuando se deja tocar por Dios. Cuando se deja tocar por Dios en los sacramentos o en cualquier otro gesto que Dios tenga para con nosotros. Entonces, actualicemos este texto, querida comunidad, en nuestro tiempo, en estos días. El leproso representa a todos los que hoy viven marginados, etiquetados o descartados por el pecado, la pobreza o la enfermedad, la soledad, el fracaso, tantas cosas, ¿verdad? Jesús sigue acercándose a nosotros o a aquellas personas que están así, no primero con discursos, sino con una presencia viva de compasión y de contacto. Por eso yo insisto siempre en las reflexiones que Dios quiere tocarnos con la palabra y con la Eucaristía. Y esa frase del leproso que hoy escuchábamos en el Evangelio sigue siendo un grito actual, siguen siendo unas palabras actuales, ¿verdad? Si quieres puedes limpiarme. Y no es una duda, no. Si quieres, no es una duda. Es una entrega a la voluntad de Dios. Y ahí se me viene una pregunta, porque son muchas. ¿Verdaderamente me entrego a la voluntad de Dios? Esa es la fe que Dios quiere en nosotros, una fe madura, una fe auténtica, una fe que incluso es confiada cuando no vemos o no encontramos el resultado. Israel le va a pasar luego también lo mismo, no vio los resultados, pero sigue confiando en Dios. Bueno, y allí pues coloquémonos en la presencia de Dios, y si tenemos alguna enfermedad espiritual o una enfermedad física, pongámosela en las manos de Dios.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.